Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Log Post, donde nos dedicamos a hablar sobre diferentes temas de One Piece, y en esta ocasión queremos hablar sobre los villanos. Según su definición, un villano es una persona que ejerce la maldad deliberadamente y que se enfrenta al héroe. Como tales, los villanos son un recurso argumental casi inevitable y, más que los héroes, elementos cruciales sobre los que gira la trama. Ahora bien, tenemos la definición, pero ¿realmente qué es lo que hace a un villano ser un buen personaje? ¿O alguien inolvidable? En nuestra búsqueda por saber cuáles son esas cualidades y características necesarias, encontramos la página de Masterclass de uno de los escritores más famosos, Dan Brown, conocido por el libro del Código Da Vinci. Aquí nos menciona 5 características importantes que él considera que debe tener un buen villano. Sin embargo, cabe recalcar que estas características no son una norma que todos deben seguir. Además, cada uno de nosotros tiene diferentes percepciones por las que cree que un villano es bueno. Así que esto lo queremos tomar como algo para guiarnos y tener más o menos una idea de una forma objetiva, pero sin olvidar que no es algo 100% confirmado o algo que se tenga que cumplir. Antes de mostrar las 5 características que nos brinda Dan Brown en esta página, queremos mencionar lo que él dice en un pequeño clip. Él dice que cuando uno trata de poblar a su mundo ficticio, sería mejor crear primero al villano, ya que estos de alguna manera definen a nuestro personaje principal. El villano es el obstáculo, usualmente es lo que hace que el personaje principal sea visto como un héroe, por lo tanto es muy importante para la trama. Es esa persona que evita que los personajes principales lleguen a su objetivo. Tiene que hacer de que sea prácticamente imposible para ellos conseguirlo. Ese sentimiento es el que hace que un villano valga la pena. Aquí tenemos la lista de las 5 características de un villano convincente. La primera es la capacidad para el mal y la voluntad de hacer cosas malas. Por ejemplo, tiene que ser un villano malévolo, que disfrute y se deleite de la destrucción. La segunda característica es una historia de fondo que explica su comportamiento villano. Pudo haber sido un personaje bueno, pero que haya abrazado el lado oscuro por diferentes circunstancias, pero esta tiene que ser escrita de forma coherente. La tercera característica es una gama compleja de emociones. Esta nos explica la tridimensionalidad del personaje, que tiene una serie de emociones, no solo de una de ellas, y tiene diferentes comportamientos y motivaciones. La cuarta característica es un punto de vista que justifica sus malas acciones. Es esta característica la que nos da la perspectiva del personaje, la que nos dice por qué hace esas cosas, cómo es que funciona, nos explica su historia, inclusive podemos llegar a empatizar con ellos. Y la quinta característica es una habilidad especial que los distingue, por ejemplo, si es un genio matemático o si es alguien brillante en lo que es la psicología, eso que los hace diferentes y únicos. En este video vamos a enfocarnos en 3 personajes, Arlong, Crocodile y Enel. Evidentemente entre ellos hay otros villanos, pero tienen pocos capítulos de aparición y no son tan importantes como estos, así que no los hemos considerado, y tampoco hemos considerado a Baggy porque él es otro mundo aparte. Entonces, por este primer video vamos a hablar de estos 3 personajes. Empecemos con la primera característica, la capacidad para el mal y la voluntad de hacer cosas malas. Arlong. Bueno, en su caso, yo creo que sí cumple porque sí ha demostrado una maldad pura y se divierte y se deleita, como dice, al ver a los humanos en pobreza, muriéndose, rogándole, porque como sabemos Arlong cree que ellos son seres inferiores y que no merecen, digamos, vivir bien. Por eso es que él fue y dijo, ahora en este momento me van a tener que pagar a mí porque yo soy superior a ustedes y punto. Y como vemos se ríe en sus caras y de su tristeza. Exactamente, opino lo mismo que tú, y sobre todo de que él también disfrutaba ver a Nami sufrir tanto de pequeña como adulta, y por eso incluso le engañó, ¿no? De que con el dinero podía rescatar su vida, pero realmente no fue así. Ajá. Y luego cuando Nami se enteró, él dijo, yo no nunca te he mentido, o sea, si no vuelve a hacerlo, y se empezó a reír. Exacto. Crocodile. Bueno, definitivamente Crocodile era un tipo malo, y también
era muy ambicioso, avaricioso y bastante convenido porque fingía ser básicamente un héroe para todo el pueblo de Arabasta, pero solamente quería hacerse con sus riquezas y el reino. A él le daba un comino lo que le pasaba al pueblo. O sea, infiltró a un montón de Baroque Works, perdón, hizo que mucha gente inocente muriera y que solamente para que él consiguiera el Plutón, hacerse de más poder y posiblemente, o sea, tipo, no solamente quería el reinado de Arabasta, sino probablemente tenía otros objetivos, como que después sabemos de que quería destruir a Shirohige y saber a Dios qué más planeaba este tipo, pero definitivamente era un ser de maldad y que solamente quería tener mucho poder conforme avanzara. Claro, y también él se burlaba mucho de Vivi porque él creía que todas las cosas que estaba haciendo para poder recuperar a Basta eran en vano. O sea, se burlaba. También se burlaba de Luffy, lo subestimaba demasiado. Entonces, sí, en general era una persona que le gustaba hacer maldad, incluso a personas que no le hicieron nada, como por ejemplo el Toto-san, el de Yuba, ¿no? El viejito de Yuba, que él se seguía ahí a pesar de que a propósito creo que mandaba vientos de arena para que nunca consiguiera sacar agua. O sea, creo que él era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, se reía, le gustaba de que no iba a poder conseguir lo que quería el viejito. Y también y pues obviamente no olvidemos de cómo él manipuló prácticamente a que la Armada Rebelde pensara de que el Rey Cobra era el enemigo del pueblo. Hizo de que se empezara esta guerra civil entre la monarquía y los rebeldes, ¿no? Entonces, en todo lo orquestó para todo su beneficio. Y sabemos que incluso no confiaba en sus propios hombres, porque cuando Robin quería traicionarlo, él dijo, te equivocaste porque yo nunca he confiado en nadie. Realmente era un tipo con una mente fría y bastante trastornada. Incluso le llegó a quitar la lluvia a todo un país, a todo el reino. Enel. En el caso de Enel, pues sí, al igual que Arlon piensa que él es superior a los demás, pero a diferencia de él no cree que solo los humanos, sino cualquier ser, ya que él cree que es un dios. Entonces, hemos visto cómo vive más o menos en un... Hizo que Skype esté, digamos, en un sistema dictatorial porque nadie puede decir nada malo de él, sino iban a ser eliminados. Todos vivían con miedo y él disfrutaba eso, disfrutaba que la gente se sintiera intimidada por él. Incluso hizo que inventó este juego, ¿no? En el Sí. Upper Yard para que los Shandians y los Skype pelearan entre sí y él se divertía viendo cómo la gente moría. Entonces sí, disfrutaba de eso. Sí, de lo que dices no puedo hablar mucho más. Es eso, simplemente un ser que se cree superior y por imponer su juicio, por imponerse en sí, ha hecho muchas cosas malas y ha provocado cosas que ha dañado a muchas personas. Bueno, pues entonces nosotras creemos de que estos tres personajes cumplen con la primera característica. Segunda característica, una historia de fondo que explica su comportamiento villano. En el caso de Arlong, siempre se mostró como un tipo que creía que su raza era superior. Fue en el pasado de la isla Yojin donde vimos de que hubo un momento donde él sintió de que podía más o menos confiar en los humanos gracias a Koala y Fisher Tiger y los demás piratas del sol que estaban comenzando a tener esta relación con un ser humano. Pero después de todo lo que pasó con la Marina y que hayan matado a Fisher Tiger, Arlong definitivamente duplicó, triplicó, aumentó todo el odio que tenía hacia los humanos y simplemente dejó de pensar en que ellos tenían la posibilidad de ser buenos. O sea, es acá donde vemos de que hay un trasfondo de por qué el odio hacia los humanos es demasiado. Luego el caso de Crocodile es parecido con Enel, es un personaje que la gente le gusta mucho porque emana ese ser de maldad que ya hemos explicado, pero aún no tenemos un backstory que explique por cómo han sido sus primeros inicios, si alguna vez fue pobre, cómo es que llegó
a esta obsesión por conseguir armas ancestrales y hacer toda esta organización. Todo eso, esa mente trastornada, no sabemos cómo ha llegado. Así que creo que todavía es algo que no lo ha cumplido, pero hay algunos rasgos de su pasado que hemos visto. Por ejemplo, Iva Chan lo conoce, inclusive hay teorías de que pudo haber sido una mujer y eso, no sé, me parece interesante. Así que creo que Oda no va a dejar de pensar en Crocodile. Aún es un personaje muy popular, así que creo que esto está por cumplirse. Claro, sobre todo porque él también en Impel Down, en la saga de Marineford también, es donde la gente empezó a verlo como lo empezó a seguir muchísimo más de lo que pasó en Arabasta. Y otra cosa es que recuerdo que también habían dicho de que desde muy chico ya destacaba, que es por eso que incluso le dieron el título de Chibukai tempranamente. Por eso que su recompensa se paró incluso en 80 millones y no avanzó más. Bueno, en el caso de Enel, la verdad, no tenemos una historia de su pasado. Simplemente sabemos de que él era de los Virkans, que sabíamos que habían tres razas de personas que vivían en el cielo, ¿no? Los Scorpions, los Shandian y los Virkans, y que Enel y su grupo venían de ahí, que de hecho venían de la luna. Entonces por eso que al final él quería irse a la luna con su barca. Y tuvimos incluso un cover story con eso, en donde incluso algunos dicen que hay otra raza del cielo. Bueno, pero ya, esa es otra historia. Pero la verdad es que no hay mucho trasfondo en su historia, no hay algo que explique de por qué se creyó, simplemente él ya lo creía. Es lo que le falta en un backstory que explique exactamente de dónde viene esta superioridad, este sentimiento de querer ser Dios. Así que por el momento no lo ha cumplido, pero mucha gente quiere seguir viendo de este personaje. Increíblemente, el único que ha cumplido con esta característica, según nosotras, es Arlong. Y no es que Oda haya profundizado demasiado en él, pero al menos tuvo la oportunidad de decirnos un poco más en la isla Yojin, cosa que no tuvieron la oportunidad ni Crocodile ni Enel todavía. Pero hasta el momento queda así. Tercera característica, una gama compleja de emociones. En el caso de Arlong, si solo nos fijamos en el arco de Arlong Park, pues no cumple con esto completamente. Pero si vemos su flashback en la isla Yojin, sí, porque ahí vemos que llora por su capitán, se frustra por no poder ayudarlo, siente ira, pues esas emociones son humanas. Entonces, sí muestra una gama compleja de emociones, porque incluso como ya mencionamos, trató de alguna manera de comprender a cuál, o sea, no como los demás, pero se vio que más o menos trataba de intentarlo. Y incluso se vio que sonrió una vez. El punto de esta característica es que uno al ver estos villanos pueda identificar sus emociones con la vida real. Y hay situaciones en las que nos sentimos como Arlong. Ahora, Crocodile. Otra vez el mismo problema. Como que no tenemos mucho una gama de emociones, pero sí hemos visto que él ha cambiado de actitudes, ha cambiado de comportamientos y motivaciones y objetivos, que es otra que está dentro de la explicación de esta característica. Inclusive podemos ver un poco de desesperación cuando no puede llegar a su objetivo, ¿no? Como que ya está harto de ver a Luffy seguir levantándose porque no está acostumbrado a perder hasta ese momento. Y en la parte de Impel Down, cuando Iba-chan le dice que si no los ayuda va a revelar a todos sus secretos, él se pone como que un poco ansioso y con miedo, porque no sabemos cuál es, y es algo que todo el mundo quiere saber hasta... no sabemos. Y es como que él sí tiene debilidades que no quiere mostrar, es alguien que pone como que una barrera, y es algo también muy interesante en un personaje. Pero como vimos, de acuerdo a a las situaciones en las que él está viviendo, cambia su objetivo y motivación porque, bueno, ya no quiere nada, o sea, ya no le interesa por el momento Arabasta, y por el momento tampoco parece ser Plutón, porque no lo hemos visto, pero sabemos que ya ha conseguido más riquezas, ¿no? Por los mini historias, pero inclusive sabe trabajar en equipo, ayudó de una manera u otra a rescatar a Ace. Ujú. Así que
Sí, ese personaje es interesante. Yo creo que sí le daría este check. Sí, también quería agregar que yo ya había dicho antes de que él no confiaba en nadie, pero de alguna manera, sobre todo confío en Das Bones, en Mister Uno, porque con él es con el que está siguiendo su viaje en el Nuevo Mundo. Entonces, en ese sentido, también cambió. Ahora parece que sí confía en él. En el bueno, otra vez, no tenemos esta característica al 100%. Vaya que sí tiene la famosa cara de Enel porque se sorprendió que Luffy pudiera sobrevivir a su ataque, pero tampoco es que hayamos visto otro tipo de emociones, por lo mismo que no tenemos su backstory y otras cosas, pero yo creo que es algo que se puede trabajar más adelante, ¿no? O sea, tipo, sí tiene esa ambición de tener más poder, pero no lo hemos visto con otra gama de emociones con las que sean inherentemente humanas, porque él mismo no se cree humano, él se cree un dios, entonces no parece ser que cumpla con esto. Según nuestro criterio, los que cumplen estas características son Arlong y Crocodile. La cuarta característica, un punto de vista que justifica sus malas acciones. Bueno, en el caso de Arlong ya hemos visto su pasado, entendemos de por qué su odio hacia los humanos y hasta un punto lo entendemos. Pero el hecho de que haya ido hasta Ice Blue para tutorizar mini villas ahí no me parece justificable porque el Ice Blue no le hizo nada a él. Simplemente parece que lo hizo porque sabía que su poder no era suficientemente para estar en el nuevo mundo. Así que digamos que cobardemente fue al Ice Blue, al mar, digamos, más débil. Y ahí es donde aprovechó todo lo que podía hacer. Así que no me parece que o sea, hay algo que nos diga, ya, entonces está bien lo que está haciendo, o que tiene sentido lo que está haciendo. No realmente, simplemente lo hace por su conveniencia propia. Esta característica va más hacia lo que son los antihéroes, porque son villanos más comprensivos. O sea, son malos, pero como cuentan la historia desde su punto de vista, es más fácil empatizar con ellos. Y esto no ha pasado con Arlong. O sea, entendemos la razón de su odio y todo lo demás, pero tampoco es que haya sido lo principal en la isla Yojin, ni en el propio, en la propia mini arco de Arlong Park. Así que em, no está esa comprensión hacia él per se. Y en Crocodile sucedería lo mismo. O sea, y todavía ni siquiera podríamos decir que justificamos sus acciones por lo que no tenemos el backstory que ya hemos dicho que falta. Am, o sea, sí puede ser un personaje que te caiga bien, te parezca cool, pero como que no sabemos bien su perspectiva ni tampoco su punto de vista exacto, así que no creo que lo cumpla. Bueno, en el caso de Enel sería lo mismo, o sea, no tenemos, no lo comprendemos realmente, o sea, como que es alguien que podría ser que superficialmente se vea muy cool y todo lo que quieras, pero em, realmente solo es un narcisista que tiene complejo de Dios, o podría decirse que él mismo se ve como el héroe de su propia historia, pero él simplemente no tiene más que otra ambición de ser un dios y que todo el mundo le alabe, que lo sirvan y ya. No veo otra cosa más en él, no se justifica mucho sus acciones y tampoco tenemos una historia que por el que podamos comprender o entenderlo mejor, pero como dije, yo creo que esto se puede explicar más adelante. Como vemos, ninguno de los tres personajes se cumple esta característica por completo, y es porque esta va más a lo que es un antihéroe. Quinta característica, una habilidad especial que los distingue. Bueno, en el caso de Arlong, pues la verdad, no, aparte de ser un Gyojin, bueno, un Gyojin tipo tiburón me parece, no tenía otra habilidad, o sea, no era, por ejemplo, súper inteligente, ni era un peleador súper fuerte ni habilidoso. Bueno, sí, era fuerte para el nivel East Blue, pero tampoco, así que no destacaba por otra cosa. Mientras que en el caso de Crocodile, como vimos, sí es alguien que sabe hacer organizaciones, sabe cómo crear
riquezas, como vimos, y lo vuelvo a repetir, las mini historias, otra vez volvió a tener dinero. Sabe más o menos con qué personas conseguir y qué personas les beneficia. Ajá, es un buen negociante. Em, También, digamos, es bueno en la pelea, tiene su Akuma no Mi, pero, o sea, es logia, sí, que sería un poquito mejor que otras. No lo hemos visto despertar, pero de repente más adelante veamos qué cosas puede hacer con su fruta y si ha conseguido haki o no. De hecho, creo que en un SBS o un databook ya se confirmó de que sí tenía haki en el Nuevo Mundo. Pero sí, o sea, Crocodile no solo distingue por su maldad, por así decirlo, sino como dices, en sus habilidades de negocio y también como líder. Entonces, incluso puede trabajar en equipo para su propia conveniencia, como ya estábamos diciendo. Así que sí, destaca por otras cosas. Si bien habíamos dicho que en el solo tenía el complejo de Dios y que parecía un holgazán que solo quería aprovecharse de su poder, realmente es alguien muy inteligente porque sin saber exactamente leer las ruinas, leer los poneglyphs ni nada de eso, dedujo dónde estaba la campana. O sea, podría decirse que es alguien que sí ha tenido bastante... mm, es- habrá tenido estudios, ¿no? Como no sabemos su backstory, podemos imaginar que ha sido criado de cierta manera, ¿no? De una manera más o menos de realeza, por así decirlo, y de una manera tuvo este complejo de Dios, pero sí, tiene una característica más que solamente ser un villano, un ser que se cree superior. Sí, otra cosa que podríamos decir es de que sí supo aprovechar su fruta. Ya no sabía el haki solo de abstracción, que es el mantra, pero en cuanto a su fruta pudo amplificarla para poder escuchar todo lo que hacía toda la ciudad. Entonces, sí, no es alguien que solo se queda con su fruta para pelear y ya, sino que lo usó para otras ambiciones. Y así mismo también revivió con su fruta. Entonces, no es simplemente alguien que no destaque por otras cosas tampoco. Entonces, concluimos de que tanto él como Crocodile sí pueden cumplir esta característica, mientras que Arlong la verdad no llega a cumplirla. Los resultados quedaron así. Arlong 3 puntos. Crocodile 3 puntos. En el 2 puntos. Ahora, el hecho de que ninguno de ellos haya conseguido los 5 puntos no significa que sean malos villanos. Como mencionamos al inicio, esto no es una norma. Creemos de que con el simple hecho de cumplir más de una, ya pueden ser considerados buenos oponentes, buenos villanos para el principal. Obviamente algunos van a destacar más que otros, de acuerdo a las características que tienen, como hemos visto en este video. Sin embargo, hay que recalcar que existe un factor X que nos hace querer a ese villano, de alguna manera, nos hace, aunque sean super malos, nos hacen empatizar con ellos. Que a veces es algo inexplicable, tal vez es el mismo diseño, el actor de voz, la manera en cómo se mueve, no sé, algo con lo que resuena cada gente, ¿no? Inclusive la gente hace cosplay de los personajes que más les gusta y hay muchos villanos que la gente ama hacer cosplay. Inclusive creo que si un escritor, un mangaka o lo que sea crea un villano con todas estas buenas características y digamos cumple su tarea, posiblemente ni siquiera llegue a gustar a la gente. Como digo, a veces es algo inexplicable por qué nos gusta tanto algo y muchos villanos es por eso, no sé. Em, claro que la mayoría de los buenos villanos excelentes de la historia de la literatura, manga, lo que sea, cumplen estas características y creo yo que todavía hay muchos villanos de One Piece que todavía no hemos hablado en este video, pero que sí las cumplen, las 5. Así que bueno, con esto cerramos, pero también queríamos decir algo sobre lo que vimos en el poll global de los personajes más famosos de One Piece. Y es gracioso porque entre estos tres que hemos mencionado, el villano más popular es Crocodile. Está en el puesto 17, justo entre Robin y Jinbei, que son dos muy iguaras. O sea, realmente este misterio, de Crocodile, por saber más de él, creo que es lo que hace que le encante tanto a la gente. Y Marineford también fue un arco que gustó mucho. Y todo lo que hizo Crocodile también. Así que por eso decimos de que todavía hay chance de ver más a Crocodile y su pasado. Luego, el segundo más popular entre los tres que mencionamos es Enel, que está en el puesto
en el puesto 35, justo debajo de Baggy, y antes que Aokiji, que es un personaje que yo consideraba bastante popular. Pero bueno, ves ahí que Enel también tiene esa chispa, ese factor X para muchas personas. Mientras que Arlong, la verdad, ni se nota, no está. No lo encontramos por lo menos en el pool de los 100 más populares, porque supongo que la verdad es que la gente se habrá olvidado de él o realmente no resuena mucho, a pesar de que sí ha cumplido con bastantes características. Así que depende bastante de uno. Um, Sí, la verdad yo creo que Arlong no consiguió tan alto puesto, sobre todo porque su historia ya terminó, ya no va a aparecer nuevamente. Y acá acaba este video. La verdad queremos hacer otras partes con los otros villanos de One Piece porque creemos que muchos de ellos pueden conseguir los 5 puntos. Si les gustó denle like y suscríbanse y aceptamos cualquier sugerencia.